Entonces vamos a hablar acerca de la anatomía del brazo, ¿verdad? En la clase anterior hablábamos sobre lo que era la parte proximal del húmero y la clavícula y la escápula. Entonces hoy vamos a ver un poquito de la anatomía distal, un poquito porque la voy a desarrollar mejor cuando en la próxima clase, cuando veamos codo. Entonces en el húmero distal, ¿verdad? Vamos a tener que él se articula con lo que es el cúbito a nivel medial y el radio a nivel lateral. Entonces tenemos que con el cúbito, ¿verdad?, se va a articular lo que es la tróclea, y con el radio se va a articular esto. Aquí aquí lo está representando, lo dice como la cabeza, pero normalmente lo llamamos capitellum, cóndilo o capitellum. Entonces tenemos la tróclea a nivel distal, y encima de estas dos estructuras, del capitellum y de la tróclea, están los cóndilos, los epicóndilos, porque como estos son los cóndilos que se van a articular con el cúbito y radio, entonces están unas estructuras por encima de ellos llamados epicóndilo lateral y epicóndilo medial. Igualmente, encima de estos cóndilos están unas crestas que son palpables, sobre todo la medial, son palpables en el paciente, que llamadas crestas supracondilias, y que es el sitio de mayor incidencia de fracturas a nivel distal del húmero. Entonces encima también, inmediatamente encima de la tróclea y del capitellum, tenemos las fositas, la fosita coronoidea y la fosita radial, que es el sitio donde se van a alojar en la flexión máxima. Se va a alojar la apófisis coronoide del cúbito, y en la fosita radial la cabeza radial. A nivel posterior igual tenemos cómo finaliza la tróclea. El capitellum no se ve aquí porque el radio no llega hasta aquí como lo hace el cúbito, que llega hasta aquí con el olecranon, y por eso tenemos una fosita grande llamada fosa olecraniana. Igual se ve a nivel medial la epitróclea, a nivel lateral el epicóndilo, ¿verdad? Igualmente las crestas supracondilias. Tenemos que tomar en cuenta también que, vamos a decir, más que todo en la literatura nueva, como vemos esta que está aquí, que a esto ya no le llaman epitróclea, sino epicóndilo medial, y a esto no le llaman simplemente epicóndilo, sino epicóndilo lateral. Entonces a veces me pueden escuchar decir epicóndilo lateral, epicóndilo medial, o a veces me van a escuchar decir epitróclea y epicóndilo. Esta parte ósea la voy a describir mejor con un video, como había dicho, cuando veamos codo. Entonces vamos a hablar de los músculos que tenemos en el brazo. Entonces, como recordemos, ¿verdad?, que el brazo es algo bastante sencillo comparado con el antebrazo, porque en el brazo solamente tenemos 4 músculos, en el antebrazo tenemos 20, ¿verdad? En el brazo entonces tenemos que él se divide en dos compartimientos, un compartimiento anterior y un compartimiento posterior. El compartimiento anterior contiene 3 músculos que los hemos visto someramente cuando vimos la clase de hombro, y también en el compartimiento posterior, que tenemos un solo músculo de 3 porciones llamado tríceps, y que también hemos visto someramente. Entonces tenemos, vamos a ir viendo de estos músculos de superficial a lo profundo. Tenemos vamos a decir, en el plano superficial tenemos solamente el músculo bíceps, el bíceps braquial. El bíceps braquial, ¿verdad? Aquí esto, cuando lo coloco aquí en cursiva, es el nombre en latín. Por lo menos el doctor Serpa es uno de los que le gusta a veces que le nombren los músculos en latín. Y sobre todo los músculos del antebrazo hacia distal, casi todos siempre se nombran en latín, por lo menos en el servicio. Entonces
Los voy a tener en el antebrazo, los van a ver tanto en español o en castellano como en latín. Aquí siempre yo les voy a colocar lo que es la inserción proximal y distal, su inervación. Pero eso son cosas que la van a aprender de verdad que con la práctica. Fijémonos, el bíceps, ¿verdad? Tiene dos porciones, una porción corta y una porción larga. Recordemos que la porción corta se inserta en la apófisis coronoidea, y así de una vez recordamos los tres músculos que se insertan en la apófisis coracoides, la apófisis coracoide, que son la porción corta del bíceps, el córaco braquial, por eso se llama córaco braquial, porque va de la apófisis coracoide al hueso del brazo, que es el húmero, y este otro músculo que está cortado aquí, que es el pectoral menor. Está cortado aquí para dejar ver el plexo braquial con la arteria axilar. Entonces la porción corta va desde la apófisis coracoides y la porción larga va desde el tubérculo supraglenoideo. ¿Está aquí? Desde el tubérculo supraglenoideo, la porción larga pasa, él es intracapsular, pasa a través de en el canal bicipital, ¿verdad? Está sostenido allí por este ligamento llamado ligamento transverso entre lo que es el troquín y el troquíter, y desciende y se une con la porción corta del bíceps y se insertan en la tuberosidad bicipital del radio. Es decir, que este es un músculo biarticular porque pasa a través de la articulación glenohumeral y pasa a través de la articulación del codo. Se lo pueden llegar a preguntar. Dígame músculos biarticulares a nivel del miembro superior. Uno de ellos es el bíceps, otro es el tríceps, que lo vamos a ver ahorita. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? El bíceps con sus dos inserciones, la corta y la larga. Como les había dicho, la larga desde el tubérculo supraglenoideo pasa a través de la tuberosidad bicipital, a través del canal bicipital, ¿verdad? Está envuelto por detrás del ligamento transverso y es intracapsular, pero por fuera de la membrana sinovial como tal. Que quiero que recordemos: músculos que se insertan en el canal bicipital, que son el redondo mayor, el dorsal ancho y el pectoral mayor. Entonces aquí tenemos el bíceps, ¿verdad? La porción larga del bíceps que se está insertando en la tuberosidad bicipital del radio. La porción corta desde la apófisis coracoidea, aquí está el pectoral menor, ¿verdad? Se une con la porción larga insertándose igualmente en la tuberosidad bicipital del radio. Este que teníamos en el fondo aquí, el braquial anterior, él hace una expansión que en algunos pacientes se puede llegar a ver, una expansión aponeurótica, y entonces aquí tenemos compartimiento anterior, su relación con el coracoides, el músculo coracoides, y en el fondo que tenemos el braquial anterior. Subescapular, redondo mayor, dorsal ancho que viene desde allá atrás, pectoral menor, pectoral mayor. Estamos repasando también, y deltoides. Funciones en el codo. Las funciones de este músculo en el codo, sobre todo, va a ser la supinación. Él va a ayudar un poquito en la flexión, pero sobre todo si el codo está flexionado en 90 grados. Entonces allí vamos a ver, sobre todo su principal función es la supinación más que la flexión, que hay veces que pensamos que él es flexor. No, él es flexor, pero no tanto, sino supinador.
Igualmente, a nivel del hombro, su función es la flexión y ayuda a la estabilización de la cabeza humeral. Junto con el manguito rotador. Tenemos este otro músculo, ¿verdad? Ya hablamos, vamos a decir, de los dos, del músculo que tenemos a nivel superficial, que es el bíceps. A nivel profundo tenemos el coracobraquial y el braquial anterior. Tenemos entonces, como ya habíamos dicho, coracobraquial va desde la apófisis coracoides a la cara medial del húmero. Este es un músculo particularmente que es atravesado, ¿verdad?, por este nervio que tenemos aquí, que lo habíamos dicho, que es el músculo cutáneo, que es una rama lateral, del fascículo lateral del plexo braquial. Este nervio, cuando sale de allí, atraviesa el coracobraquial. Esta es la única vez que ocurre esto, que un nervio atraviesa un músculo de adelante, de atrás hacia adelante, ¿verdad?, para continuar, y este nervio se coloca entre el bíceps, entre los dos planos, pues entre el plano superficial, que está compuesto por el bíceps, y el plano profundo, que está compuesto por el coracobraquial y el braquial anterior. Entonces, quiere decir que si nosotros fijamos esto, ya de una vez vamos a saber que estos tres músculos del compartimiento anterior están inervados por el músculo cutáneo. Entonces no es necesario que nos pongamos a aprendernos al caletre quién inerva, cuál es la inervación del músculo bíceps, cuál es la inervación del músculo braquial. No, tener en mente que todos los músculos del compartimiento anterior están inervados por este nervio, que es el músculo cutáneo. De todas maneras, un poquito más adelante, como vamos a ver arterias del brazo y nervios del brazo, entonces ahí lo volvemos a repasar. Entonces otra vez, origen del coracobraquial, apófisis coracoides, y termina en la cara medial del húmero. ¿Cuál otro músculo se inserta en la apófisis coracoides? El músculo en la porción corta del bíceps y el pectoral menor. Aquí están todos estos músculos otra vez para que lo veamos cómo se relacionan con el coracobraquial. Aquí están otra vez, porción corta del bíceps y pectoral menor, músculos que se insertan en la apófisis coracoide. Si no me equivoco, creo que fue pregunta de examen. Él ayuda entonces, como estamos viendo, a la flexión del brazo y a la aducción. Flexión y aducción del hombro. Evita la subluxación, ayuda a centrar la cabeza humeral. El otro músculo que tenemos en el compartimiento anterior, en el plano profundo, es este músculo que tenemos aquí, que él sí es el flexor por excelencia del codo y es el braquial anterior. Él se inserta en toda la cara anterior del húmero, bueno, vamos a decir, en su medio inferior, en la parte distal. Aquí lo leemos como mitad distal, en la cara anterior del húmero, y se inserta en la apófisis coronoides del cúbito. Es decir, que el bíceps se va a insertar en el radio y el braquial anterior se va a insertar en el cúbito. Aquí los tenemos igual. Braquial anterior se está insertando en el cúbito, bíceps se está insertando en el radio, en la tuberosidad bicipital. Este no es un músculo, que está señaladito, no es un músculo biarticular, pues solamente está atravesando el codo. En cambio, el bíceps sí atraviesa la glenohumeral y la articulación del codo.
Entonces aquí tenemos toda la inserción de la cara anterior del húmero, la mitad distal, y termina en la apófisis coronoide del cúbito. También tiene una expansión aponeurótica hacia lateral. Y entonces aquí vemos cómo se relaciona con los otros músculos. El bíceps obviamente que está a nivel anterior, que está en un plano más superficial, y el que está con los músculos del antebrazo epitrocleares y epicondilios. Entonces ya saben, braquial, cúbito, bíceps se inserta en el radio. Entonces ya saben, función del braquial, flexión, es el principal flexor del codo. Junto con el tríceps ayudan, es uno de los estabilizadores del codo. Como vieron, el braquial por delante y el bíceps, el tríceps por detrás. En el compartimiento posterior, ¿verdad?, tenemos lo que es el tríceps. Como su nombre lo indica, tiene tres porciones. Tenemos una porción larga que se inserta en la tuberosidad infraglenoidea, ¿verdad? Y las otras dos porciones, que son la porción lateral, el vasto lateral y el vasto medial. Y entre ellos va a pasar estas dos estructuras que vienen de este triángulo que en la clase pasada lo llamábamos húmero tricipital. Húmero tricipital, ¿quién pasa por allí? La arteria braquial profunda y el nervio radial. Como el nervio radial va a pasar en este canal que se llama canal de torsión del húmero, ¿verdad? Se dibuja como tal en el húmero y que está entre el vasto lateral y el vasto medial. Entonces obviamente el tríceps, si nos preguntan quién inerva al tríceps, el nervio radial. ¿Quién lo irriga? Esta arteria que está pasando también con el nervio radial por este triángulo, y es la arteria braquial profunda. Aquí de una vez repasamos, como yo les decía, creo que hace 2 semanas, la anatomía se estudia 2 pasitos para adelante, 1 para atrás. Entonces de una vez aquí yo repaso. Yo puedo decir, bueno, no, ya yo me sé esto, pero es que hay que repasarlo. Aquí tenemos el cuadrado húmero tricipital. Que por arriba tenemos este músculo que se está insertando aquí, que es el redondo menor, ¿verdad? Por abajo tenemos el redondo mayor, medial, la porción larga del tríceps, y lateral, el húmero. ¿Qué arteria y qué nervio está pasando por aquí? Nervio circunflejo o axilar, que va a inervar al deltoides, que se va a insertar aquí, y la arteria circunfleja posterior, que va a irrigar la cabeza del húmero y va a irrigar también al músculo deltoides. Obviamente también ellos están inervando e irrigando al redondo menor y al redondo mayor. Entonces aquí está otra vez el tríceps, ¿verdad? Ajá, y no les dije, y entonces distalmente se va a insertar en lo que es el olecrano del cúbito. Entonces por ende el tríceps junto con el braquial anterior, como les había dicho antes, se encargan de la estabilización del codo, de la estabilización dinámica. Entonces aquí tenemos las 3 porciones, ¿verdad? Vasto lateral, vasto medial, y que se terminan insertando en el olecrano. Aquí tenemos, ¿quién será este? El nervio radial, porque está pasando en el tríceps, a través del tríceps, y él después se hace anterior. Eso lo vamos a ver ahorita.
Aquí viene el tríceps y después él se hace anterior. Esta es la porción larga del tríceps insertándose en el tubérculo infraglenoideo. Porción larga del tríceps, vasto lateral y el vasto medial. Todos se insertan en el orécrano. Disculpen lo repita, pero así no se olvida. Aquí, canal de torsión, el nervio radial pasando a través del canal de torsión. Estos son tabiques intermusculares, tabique intermuscular medial, tabique intermuscular lateral, lo que estaba ahorita. Dorsal ancho, ¿verdad? Redondo mayor, redondo menor, supraespinoso, infraespinoso. Aquí vemos cómo va pasando a través del triángulo húmero tricipital. Músculo deltoides. Y bueno, funciona el tríceps, como sabemos, él es también un músculo biarticular, entonces me va a ayudar a extender el codo, ¿verdad? Y ayudar en el hombro a su estabilización y a la extensión del hombro. Te parte aquí un poquito de biomecánica. Entonces, para repasar rápidamente aquí, vamos a ver todos los músculos, todos los músculos en la región del brazo. Entonces tenemos bíceps y en la zona profunda braquial y coracoraquial. Buenas, ¿qué tal? Tenemos aquí y a nivel posterior el tríceps. Tabique intermuscular lateral, tabique intermuscular medial que separa estos músculos. Y que estos tabiques van a ser atravesados por nervios coracobraquial, braquial anterior y el bíceps con sus dos porciones. Envueltos aquí por aponeurosis. Y tenemos el tríceps, porción larga, el vasto lateral, vasto medial. Todo uniéndose al olecrano. Y envuelto igual en aponeurosis. Deltoides, que no pertenece a esta región. Tenemos otra vez braquial anterior insertándose en la apófisis coronoides, bíceps en la tuberosidad bicipital del radio. Aquí tenemos las estructuras que van pasando, la arteria braquial con el nervio mediano. Arteria braquial siempre va con sus dos venitas y el nervio mediano que es su satélite. En la región posterior otra vez el tríceps con su vasto lateral, vasto medial y porción larga. Y en el fondo que está el nervio radial. Hacemos un corte axial, ¿no? Vamos viendo, ¿no? Los músculos bíceps, coracobraquial, tríceps. Si vamos más distal, vamos a ver profundo braquial, bíceps superficial y a nivel posterior las tres porciones del tríceps que ya se están uniendo. Y el paquete vasculonervioso que va a nivel medial. Entonces, la arteria humeral, ¿verdad? Si recordamos dónde dejamos distalmente la arteria axilar, dijimos que la habíamos dejado, ella termina en el borde inferior del redondo mayor. Entonces, la arteria humeral comienza en el borde inferior del redondo mayor
hasta la bifurcación, cuando ella va a dar sus ramas terminales, que son la arteria cubital y la arteria radial, prácticamente un poquito más distal de lo que es la línea interarticular del codo. Las arterias que da la humeral, ramas musculares para cada uno de los músculos que ya nombramos. Una arteria humeral profunda, que es la que va a pasar a través del triángulo húmero-tricipital para irrigar toda la parte posterior del brazo, incluyendo el músculo tríceps. La arteria, que sería esta que vemos aquí, la arteria nutricia, que no la vemos aquí, la arteria nutricia del húmero, que va a llegar, va a acceder al húmero aproximadamente en la diáfisis, en la unión entre la parte proximal y los 2/3 distales, más o menos a este nivel. Y tenemos las colaterales, la colateral medial superior, que sería esta, y la colateral superior, y la colateral inferior, que sería esta. Colateral medial inferior. Tenemos una colateral lateral, pero esas son ramas de la braquial profunda que se van a unir luego con recurrentes, que son estas. Cuando veamos cuando en nervios o en arterias vemos que se llama recurrente, es porque se devuelve. Entonces esta sería recurrente medial del cúbito, esta se llama recurrente medial del radio, que se están devolviendo, y entonces ellas van a formar un anillo, ¿verdad? Una anastomosis para irrigar entre todas ellas al codo. Lo que son, vuelvo y lo repito, las colaterales mediales, estas dos que están aquí, la colateral lateral de la braquial profunda y las recurrentes del cúbito y recurrente del radio. Todas estas van a formar esta anastomosis para irrigar el codo. Algo así vamos a ver que va a suceder con la irrigación de la rodilla. Quería comentar este paciente que teníamos en el servicio que tuvo una luxación del codo, ¿verdad? Pero la luxación del codo fue tal que hizo una lesión de la arteria y la vena braquial. El paciente nos llegó así. De hecho, la luxación se había reducido en el sitio del accidente. Él se cayó de un andamio de 4 metros y solamente tenía este hematoma. El paciente, bueno, sentía su dolor, pero más nada. Y en la mano, cuando tomamos pulso, no tenía pulso. Entonces, bueno, fue llevado a mesa quirúrgica, ¿verdad? Como pueden ver, arteria braquial, vena braquial, nervio mediano y braquial cutáneo interno, que estaría. Si le queda alguna duda, lo que está latiendo es... Eso que ven latiendo, que ven pulsátil, era la arteria braquial que se había lesionado completamente. Gracias a Dios había formado trombos allí y el paciente no se desangró. Este fue ya cuando estábamos haciendo el abordaje. Aquí teníamos al nervio mediano. Aquí ya cuando se hizo la reparación vascular con safena, que obviamente eso lo hizo cirugía, y bueno, el paciente volvió a su llenado capilar. De la del codo, ¿no? Después se volvió a lujar y entonces se fijó con alambre de Steinmann. Entonces, recordar, ¿qué vamos a recordar? Plexo braquial. Bueno, esa fue la parte muscular. Vamos con fue la parte de irrigación. Ahora vamos con los nervios. Debemos dar el pasito para atrás. ¿Cuáles son las ramas terminales del plexo braquial? ¿Y qué hacen todos estos nervios en el brazo? Entonces, vamos a recordarlos así someramente. ¿Qué pasó con el músculo cutáneo? Recordemos que entonces él es el que se va a encargar de la inervación del compartimiento anterior del brazo. ¿Qué pasó con el mediano? Él no va a hacer nada en el brazo, él va a pasar junto con la arteria braquial, acompañándola y listo, y no va a inervar ningún nervio, valga la redundancia. El radial se va a ir hacia atrás a través del triángulo húmero-tricipital y va a inervar al tríceps. Arteria axilar, el nervio axilar, perdón, se va a quedar arriba después de pasar por el cuadrado húmero-tricipital y va a inervar al deltoides.
Y el nervio cubital va a ser casi igual que el mediano. Él va a pasar por el brazo sin hacer sin inervar nada en el brazo. Entonces, fijémonos, nervio radial, su recorrido en el brazo. Entonces, si ustedes le preguntan, dame el recorrido del nervio radial, entonces ustedes dicen, se origina en el fascículo posterior del plexo braquial, se dirige hacia posterior pasando por el triángulo húmero-tricipital, accede al canal de torsión donde inerva al tríceps y luego al llegar casi distal en el brazo, él se hace anterior, él pasa el tabique intermuscular lateral, ¿verdad? Y se hace anterior. Aquí lo vemos, se hace anterior y luego él aquí, para terminar la historia del radial, ya en el codo, que lo vamos a ver más adelante, él se divide en sus ramas terminales, que son una rama muscular que se llama interóseo posterior y pasa por la arcada de Frosch a través de este músculo llamado supinador, y una rama cutánea superficial que va a estar por debajo de este músculo que se llama braquiorradial, y él va a continuar por todo el antebrazo. Aquí vemos esto, cuando volteamos al paciente a nivel posterior, vemos que el nervio interóseo posterior, que es este que está aquí, que está pasando por la arcada de Frost, y él va a inervar todos los músculos posteriores, o sea, todos los músculos del compartimiento posterior del antebrazo. En cuanto a su inervación cutánea, él va a inervar toda la cara posterior del brazo y toda la cara posterior del antebrazo. De la mano lo vamos a describir cuando estemos en esa región. ¿Qué pasó con el músculo cutáneo? Si le preguntan, dame el recorrido del músculo cutáneo. Él se origina en el fascículo lateral del plexo braquial, atraviesa al coraco braquial inervándolo y se posa entre el plano superficial y profundo del brazo, inervando entonces al coraco braquial, que ya lo acaba de inervar, al braquial anterior y al bíceps. Él se llama músculo cutáneo, ¿por qué? Porque entonces tiene fibras musculares y fibras nerviosas. Perdón, fibras musculares o fibras motoras, sería la palabra, fibras motoras y fibras sensitivas. Cuando llega al codo, él ya se le acaban las fibras motoras, quedan las sensitivas. Las sensitivas son para la cara lateral del antebrazo, como ven aquí, cara lateral del antebrazo. Entonces, en resumen, el músculo cutáneo en el brazo inerva bíceps braquial anterior y coraco braquial, y en el antebrazo inerva la piel lateral del mismo. El nervio mediano, ¿qué hace en el brazo? Si le preguntan, ¿cuál es el recorrido del nervio mediano? Él se origina de la rama lateral del fascículo lateral y de la rama medial del fascículo medial del plexo braquial, los cuales van a originar el nervio mediano, y él va a ir junto con la arteria braquial medial al bíceps, ¿verdad?, hasta llegar al codo, donde va a empezar a dar su inervación. Pero en el brazo, como ven aquí, no da absolutamente nada. Se va a encargar de antebrazo y la mano, que la vamos a describir igual cuando estemos en la mano. ¿Qué va a pasar con el nervio cubital? El nervio cubital tiene casi el mismo recorrido que el nervio mediano, vamos a decir en el brazo. Él se origina del fascículo medial del plexo braquial, ¿verdad? Pero él, cuando va llegando a nivel distal, él se va a hacer posterior, va a atravesar el tabique intermuscular medial y se va a hacer posterior. ¿No les recuerda eso con algo que hace el radial? Fíjense que el radial va posterior en el brazo, pero cuando va llegando a nivel distal se hace anterior. Entonces fíjense que el radial y el cubital hacen lo contrario. Radial va a nivel posterior en el brazo y llegando al codo se hace anterior. En cambio, el cubital
va anterior y cuando va llegando al codo se hace posterior. Aquí lo vemos. Me gusta este dibujo, este es el de abordaje de Hoppenfield, ¿verdad? Aquí está, nervio radial, viene posterior y cuando va llegando al codo se hace anterior, entonces él pasa anterior en el codo. En cambio el nervio cubital, él viene anterior, pero cuando va llegando al codo se hace posterior y entonces pasa aquí por detrás del epicóndilo medial, que es el que nos golpeamos cuando nos golpeamos el codo y vemos estrellas, ¿verdad? Aquí viene el nervio cubital pasando por detrás del epicóndilo medial del húmero, ¿verdad? Y luego se dirige al antebrazo. Operamos este paciente, está en la región anterior del brazo. Estábamos operando una exéresis de un lipoma y moviendo el bíceps lo movimos un poco lateralmente y se vio aquí el nervio músculo cutáneo, y obviamente entonces esto es el músculo braquial anterior, esto es el codo. Entonces entre el bíceps que lo medializamos y el braquial anterior encontramos al músculo cutáneo. Y este video que quería mostrar sobre el bíceps, fijémonos cómo al hacer supinación el bíceps se mueve porque él es supinador. Así de un brazo izquierdo. Con la supinación, hace la supinación el codo. Aquí medializamos el bíceps y obviamente aquí está braquial anterior, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a buscar al nervio músculo cutáneo. Aquí está, bien protegido. Aquí el tendón bien, nivel medial, el mediano por aquí. Igual aquí. Pienso que este sea el parte del mediano aquí que viene. Sí. Está bien. Gracias, doctor. Bueno, esto es todo por hoy. Está aquí comiéndose un húmero distal de una vaca.